Saludos cordiales, queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los guarde siempre, ya en este día viernes 23 de mayo del año 2025, y ya es el viernes, estamos cerrando la quinta semana del tiempo de Pascua. Le saluda a su hermano Jorge Isaac González Marín, salesiano cooperador, y vamos a hacer una breve reflexión sobre la liturgia de la palabra que hoy nos ofrece la Iglesia en la Santa Eucaristía. Los textos, seguimos en esta conversación, en este sentido de reflexión ante la participación y la vida de la iglesia. ¿A qué me refiero con esto? Vamos a ir entendiendo que parte del proceso pascual está en cómo el Señor, desde su costado abierto, con esa sangre y agua, con su entrega amorosa, con el don de la Eucaristía, con el don del bautismo, va incorporando a su iglesia sus medios de salvación. Ahora la iglesia, movida y entusiasmada por el anuncio de la resurrección, es continuadora y propaga esa fe, la testimonia, la hace vivencia. Por eso, hoy uno de los elementos tan importantes que podemos visualizar y que tiene que enmarcar la experiencia del cristiano y la presencia de Cristo en medio de su iglesia es el efecto de cercanía, el efecto de ir hacia la persona, no esperar que venga. ¿A qué me refiero con esto? Recordemos que la primera lectura, que es tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, nos habla sobre aquella primera controversia que estaba en el entorno eclesial en función de lo que era la circuncisión para los paganos o para los gentiles que se estaban convirtiendo al cristianismo. Aquella secta de los judaizantes exigía que, según la ley de Moisés, tenían que justamente pasar por esta práctica religiosa, pero que después, se reflexiona y se habla de que no, porque ya, como bien lo explicaba San Pablo, es el bautismo el que le da una nueva, contextura o una nueva referencia en vez de la circuncisión. Entonces, antes de entrar en discrepancias y conflictos superiores, ¿qué es lo que se hace? Se va hacia la comunidad de Jerusalén, donde están justamente aquellos que habían sido instituidos por el Señor como columna, encabezados por el apóstol Pedro, y en oración y reflexión se determina que no es necesario propiamente el que se haga la circuncisión, sino que simplemente se marquen ciertas pautas que son alejarse de elementos de idolatría. En este caso, el comer carne sacrificada a ídolos y demás, y las uniones ilegítimas. Entonces, pero vean qué interesante, dice que el envío de esa nota que da calma y apertura a los gentiles es acompañada por personeros. Es decir, la iglesia no solamente puede limitarse o restringirse a adictos y documentos, sino también al acompañamiento para la vivencia de, es un caminar juntos. Creo que a veces ha generado mucha, ¿cómo decirlo? Roncha o incomodidad, por ejemplo, la palabra de esta de la sinodalidad, pero creo que al final, entendida correctamente, es la expresión viva de la Iglesia. Laicos junto con ordenados, poder caminar juntos y que podamos en ese aspecto, em, ir creciendo en santidad, respetando a aquellas personas que se nos han encomendado como pastores, pero sobre todo respetando la enseñanza fundamental del Evangelio, lo que es vital, lo que busca y logra la salvación de las personas. Entonces, ven qué importante que, cómo termina esta primera lectura, que cuando se recibe el documento junto con los apóstoles, bueno, los enviados de los apóstoles, hay alegría por el aliento, porque la iglesia debe ser una experiencia de aliento, que sí promulga la conversión, que sí indica cuál es el camino que se debe llevar, pero siempre con esa confianza de, como lo dice el Salmo, de que el corazón firme en Dios, por la luz del Espíritu Santo, Él irá guiando los caminos. Él irá mostrando su fidelidad de manera de que podamos sentirnos alegres y que aquello que debamos soltar, de aquello que cambiemos en nuestra vida, verdaderamente sea y se convierta en un elemento de liberación más que de restricción. Y es que por eso
nueva, tal vez en el capítulo 15 de Juan, el versículo del 2 al 17, que es el evangelio que hoy se proclama, se habla mucho de ese aspecto de que esto se da por el amor. Y esto solamente se puede entender desde el amor. Ya Jesús lo decía, o sea, yo no los llamo siervos, ustedes son mis amigos, pero son mis amigos si hacen lo que les mando, no por una coacción, sino porque simplemente el pecado me aleja de esa relación con el Señor. No somos siervos en el entendido de que estamos abajo de él. El Señor en el bautismo nos ha elevado a un elemento superior de hijos por filiación, pero que sí nos invita a la unidad y a cumplir con esos parámetros de amistad que el mismo Cristo tuvo con nosotros. ¿Y cuáles fueron? Su entrega amorosa. El Señor nos ha elegido. Hay que agradecer el don de vivir pues, en su iglesia, de poder nutrirse de los sacramentos, de poder caminar buscando la santidad, poder buscar alcanzar esa perfección que Dios pide de mí, que no la tengo, que la voy construyendo. Entonces, y desde ahí ir dando frutos. Por eso reitero, y es importante que entendamos que nosotros somos parte de la iglesia, que la iglesia no son solamente el papa y los obispos y cardenales, o los sacerdotes, o la conferencia episcopal, o los diáconos, o los que están metidos en grupos pastorales. No, yo desde el bautismo formo parte de la iglesia y en ese aspecto tenemos que aprender a vivir con un corazón dispuesto al servicio, escuchando en obediencia, porque también tenemos que tener esa fe, reconocer que Dios no va a abandonar a su iglesia y que sigue hablando a través de ella, pero siempre con esa perspectiva de entender que su amor se manifiesta y que nos ha dado la salvación. Ojalá que ahorita, también en este proceso que estamos viviendo con el nuevo Papa, el Papa León XIV, podamos también sentir esa alegría al ver sus documentos, al escuchar sus catequesis, al entender y vivir que justamente la iglesia sigue actuando y que Cristo sigue tocando el corazón de sus pastores para poder apacentarnos como ovejas. Que Dios los bendiga, que tengan una muy feliz tarde de viernes. Un fuerte abrazo.